Muy buenos días. Gracias a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan. El día de ayer tuvimos una reunión muy importante y muy buena reunión con la red de instituciones de educación superior en trabajo social, encabezada por la maestra Leticia Cano, que es además la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y como consecuencia de esa reunión, hemos acordado trabajar en varios sentidos y en varias líneas. Se encuentran aquí varias académicas y académicos que estuvieron en la reunión de ayer. Debo decir que ayer teníamos también representantes de instituciones de educación superior en trabajo social de Chiapas, Guerrero, Morelos, Sinaloa, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Jalisco, Yucatán, Nuevo León, ya comenté, Quintana Roo, Baja California, entre otros estados de la República. Y nos acompañan, no todos los que estaban ayer, no todas, pero sí varias. Y nos acompaña también la diputada Beatriz López Chávez, que es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entonces, queremos presentar una propuesta. Se va a presentar el día de hoy. Y vamos a escuchar a la maestra Leticia Cano sobre esta propuesta. Y yo solo daría el contexto. La profesión del trabajo social es una profesión muy importante en la atención de la cuestión social del país. Cuando digo cuestión social, aquí debemos entender incluida la pobreza, la desigualdad, la cohesión social, los problemas de fragmentación del tejido social, en fin. Entonces, son temas muy importantes en la época actual, por lo tanto, nos parece fundamental esta visita que nos hacen académicas y académicos de la profesión del trabajo social. Doy la palabra a la maestra Leticia Cano, que va a exponer un planteamiento y después continuamos. Muchísimas gracias, señor senador. Agradecemos nuevamente este espacio que a través de la presidencia de la mesa directiva del Senado y por su conducto, por supuesto, tenemos integrantes de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, así como asociaciones, colegios de investigación y asociaciones de nuestro gremio que se han sumado en esta tarea a nivel nacional para seguir trabajando en torno a visibilizar la relevancia de una profesión como lo es trabajo social y la de sus profesionales. Agradecemos a la señora diputada, además egresada de nuestra escuela, nos sentimos muy orgullosas y orgullosos de que ella ahora tenga esta encomienda tan importante, y saludo a mis colegas que están aquí presentes, por supuesto a los medios de comunicación, a integrantes de cuerpos colegiados que también nos acompañan. Muchísimas gracias. Hemos hecho el planteamiento al señor senador en el sentido de reconocer formal y oficialmente, institucionalmente y a través de este marco legislativo al Día Nacional de Trabajo Social. Doy algún contexto. La Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social se integra por 42 escuelas, facultades, coordinaciones, departamentos de trabajo social a lo largo del país. Esto pues prácticamente suma o se refiere a 28, casi 30 entidades federativas de nuestro país que desde Baja California hasta el sureste
pues prácticamente hemos hecho un trabajo, una alianza para fortalecer desde la academia, desde la investigación y desde el ejercicio profesional a trabajo social en México. En este sentido, hemos sumado esfuerzos en una primera etapa y, por supuesto, siempre reconociendo la labor que colegios, asociaciones, escuelas, entidades académicas realizan y realizamos todos los días y, por supuesto, las y los profesionales en ejercicio que se desempeñan en el sector público, social, privado, en organizaciones de la sociedad civil. Hemos sumado esfuerzos en esta primera etapa con la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas en Trabajo Social, AMIETS, con la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, con el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, con la Asociación de Egresadas y Egresados de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en principio, en una primera etapa, para poder plantear que desde hace más de 50 años, trabajo social y las y los trabajadores sociales han sido profesionales en contacto permanente con complejas realidades sociales, con problemáticas sociales que hemos enfrentado y seguimos enfrentando en nuestro país, y este profesional especialista en las intervenciones, en lo social, en el trabajo de desarrollo comunitario, en el trabajo sobre todo que tiene que ver con comunidades, con esta visión, con perspectiva de género, intercultural, con derechos humanos, con inclusión, y que realiza sus actividades todos los días con grupos de la población que viven principalmente y con ellas y ellos en exclusión, en discriminación, violencias, pobrezas y desigualdades sociales. No puede ser que pase o se pase por alto la relevancia de profesionales en trabajo social que, repito, desde los años 30, pero particularmente a nivel superior, desde hace 50, 55 años, hemos llevado a cabo una tarea central en lo social para plantear desde la investigación, desde la academia, pero sobre todo desde el desarrollo comunitario y local, actividades e intervenciones fundamentales para trabajar en torno a la justicia social, al bienestar social y poder tener una incidencia mayor en términos de política pública y política social. Evidentemente, el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estas décadas está vinculado a estos grupos que han vivido históricamente en alta y muy alta vulnerabilidad. Y nos referimos con toda claridad a mujeres, a jóvenes, a personas con discapacidad, a personas mayores, a niñas, niños, adolescentes y a esta y toda la población que actualmente, por ciento, somos 125 millones de habitantes, de los cuales poco más del 50% aún vive en pobreza y pobreza extrema. Indudablemente, y qué decir de las comunidades rurales, de las poblaciones o los pueblos originarios, con quienes también desde diferentes ámbitos hemos estado trabajando y lo seguiremos haciendo. En este sentido, las y los especialistas de nuestra disciplina de trabajo social, quienes cuentan con la expertise necesaria, los conocimientos, la capacidad para el desarrollo y la implementación de diagnósticos sociales, de la generación de esos procesos sociales que tenemos que seguir abordando y trabajando con las poblaciones, así como de estos modelos de intervención y estrategias que permitan pues impactar, tener un impacto social en los cambios que requiere nuestra población. Nos hemos planteado en un trabajo colectivo, en una reflexión de trabajo en equipo, sumando siempre desde diferentes ámbitos, que desde hace más de 50 años se ha conmemorado el día 21 de agosto como el Día de las y los Trabajadores Sociales. Y es momento de que nuestro día, ese día 21 de agosto, pues sea reconocido, y por eso la petición atenta y respetuosa que hemos hecho al señor senador, para que a través de un decreto que por su conducto se pueda presentar en la Cámara de Senadoras y Senadores, se decrete el Día Nacional de Trabajo Social, evidentemente en México. Ello, indudablemente, estamos convencidas y convencidos que no solamente dará un realce a la profesión,
sino que será con toda justicia un reconocimiento a una profesión que todos los días dedica su trabajo, su esfuerzo y su compromiso ético, político, institucional para el bienestar social de nuestra población. En ese sentido, agradecemos y a nombre de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, de las asociaciones y colegios aliados, de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, reiteramos nuestro profundo agradecimiento al señor senador por esta disposición, por esta empatía, por esta alianza de trabajo y bueno, pues sería el planteamiento que queremos hacer. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Gracias. Muchas gracias nuevamente a las maestras, maestros de trabajo social que nos acompañan de distintos lugares del país, algunos de los que están presentes. Y gracias a la maestra Leticia Cano, que es, como decía, además la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo con mucho gusto veo la propuesta que se hace y la hago mía inmediatamente para presentarla en próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se turne lo antes posible a las comisiones correspondientes y se pueda dictaminar lo más rápido. El Congreso está, en el caso del Senado, en receso. En el caso de la Cámara de Diputados hay un periodo extraordinario, aunque enfocado a ciertos temas específicos. No obstante, las comisiones pueden ir abordando el tema y una vez que se turne a comisiones se puede tener listo un dictamen para cuando empiece el próximo periodo ordinario de sesiones. Valoro enormemente la contribución de la profesión de trabajo social a la vida de la sociedad y he comentado en algunos otros momentos que los años del neoliberalismo afectaron a la profesión del trabajo social, porque los valores sociales fueron desplazados en muchos casos por los valores mercantilistas y la visión del mercado debilitó la responsabilidad social del Estado en muchas áreas. La profesión del trabajo social es precisamente la que acompaña al tema social desde la autogestión de la sociedad, pero destacadamente también desde las políticas públicas. Por eso, en esta etapa nueva que vive el país, donde lo social adquiere centralidad en el discurso predominante en el gobierno y en la nueva correlación de fuerzas, me parece que evidentemente, en consecuencia, lógicamente, la profesión del trabajo social debe tener un nuevo protagonismo. Si el horizonte es reconstruir un estado social, si hablamos incluso de un estado de bienestar social que emule otras experiencias exitosas en otros lugares del mundo, y si los temas de los derechos sociales, de personas adultas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad adquieren relevancia, pues este es un momento importante para la profesión del trabajo social. Por lo tanto, esta, como otras iniciativas, las veo con buenos ojos y así como reconocemos de manera especial ciertas profesiones, por ejemplo, en días pasados fue el Día del Abogado y también hay Día de la Enfermera o Día del Médico, pues también tiene que haber un Día del Trabajo Social. Por lo tanto, apoyo decididamente la propuesta que se ha elaborado desde las propias instituciones del trabajo social y vamos a empezar a hablar con senadoras, senadores, para que se pueda dictaminar lo antes posible y pueda darse este decreto.
en este caso, pues se está planteando por la vía legislativa. Bien, antes de concluir, la diputada Beatriz López Chávez también quiere comentar. Adelante. Bueno, pues me encuentro muy emocionada. Le doy muchas gracias al senador Martí, que también fue mi profesor en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Le doy gracias por invitarme y también a todos ustedes, pues muchas gracias que están cooperando pues para estos cambios. Y pues bueno, les quiero decir que soy parte de este reconocimiento junto con mis colegas, junto con mi profesión. Estamos inmersos en casi todas las áreas, siendo el conducto para un mejor funcionamiento de las mismas, junto con otras disciplinas, claro. Los trabajadores sociales tenemos una visión de planeación, prevención e intervención en lo social, interviniendo para mejorar las necesidades y las problemáticas del individuo y de la sociedad. Ahora que estoy dentro de la política, me he encontrado con gente con cargos muy importantes y muy capaz, y eso habla muy bien de nuestra profesión. Desde mi trinchera, aportando con 2 iniciativas encaminadas a bajar índices de violencia, bullying, feminicidio, suicidio, embarazos en adolescentes, pues ahí está el trabajador social junto con otras disciplinas. Porque creo que tanto es importante la salud física como la psicológica y emocional del individuo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Con la profesión del trabajo social, con la maestra Leticia Cano, con otras profesoras, profesores, diversas instituciones, redes, colegios, etcétera, vamos a seguir trabajando. Hay más iniciativas y ya las iremos planteando en su momento. Queremos darle este espacio a esta propuesta específica para decretar el Día del Trabajo Social a nivel nacional y también, por otro lado, queremos señalar que vamos a estar trabajando con esta profesión del trabajo social, muy importante además en estos días de revitalización de la agenda social de nuestro país. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema de los medios. Elizabeth Rodríguez de Notimex les hace una pregunta del tema. ¿Y después le puedo hacer de otros temas? Después. Vamos a, si hay preguntas sobre este tema, aquí con la presencia de nuestras distinguidas visitantes, contestamos. Si hay preguntas sobre otros temas, una vez que se retiren, contestamos sobre otros temas para no involucrar sobre otros temas a nuestras visitantes. Perfecto, sí. De hecho, es una pregunta, bueno, son 2. Una, usted, ¿cómo es el proceso legislativo para que se reconozca el Día Nacional? Esa sería para usted. Y para la maestra, me gustaría saber, dentro de los diagnósticos que han hecho, ¿cuál es la principal demanda de los grupos vulnerables? No sé si sea salud, educación, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿Cómo estamos en México en esta materia? Gracias. Claro. Bueno, indudablemente a nivel nacional y desde la academia y a través de esta red nacional hemos trabajado en diferentes ámbitos, sobre todo diagnósticos sociales. Uno de los problemas más importantes, relevantes, que han prevalecido, sin lugar a dudas, sigue siendo la desigualdad social y las pobrezas, por un lado. Por otra parte, y es, bueno, no voy a anticipar, por supuesto, ya lo ha dicho el señor senador, tenemos una agenda de trabajo que vamos a ir llevando a cabo, pero desde la Red Nacional hemos hecho una revisión muy cuidadosa de la política pública en nuestro país, particularmente de la política social, y consideramos que hay que dar un giro muy importante a la manera como se han venido implementando los programas sociales. No se trata de subsidiar o de administrar pobreza, se trata realmente, ya lo comentaba el senador, de generar procesos que coadyuven para que las poblaciones sean más autogestivas. Por otra parte, bueno, tenemos diversos problemas sociales que hemos diagnosticado y voy a mencionar 3 por lo menos, que consideramos muy importantes. Por un lado, el tema de las violencias sociales. Indudable es que
el tema de los feminicidios, la desigualdad que persiste todavía en el país en temas de género, de inclusión social, de exclusión social también. Estos temas han impactado de manera muy importante en nuestra población, y desde la Red Nacional y desde nuestro gremio pues seguiremos trabajando junto con organizaciones de la sociedad civil que han sido aliadas para el trabajo que desarrolla Trabajo Social, y por otro lado vamos a insistir mucho y mucho en los diagnósticos sociales y en una política social diferenciada que se tiene que llevar a cabo a lo largo y ancho del país. Digo, esto es un acercamiento nada más a esta parte diagnóstica que desde la red hemos trabajado no hoy, sino ya desde hace muchos años. Gracias. Se turnará la iniciativa, mañana la vamos a presentar en la comisión permanente y se turnará la iniciativa a alguna de las comisiones. En este caso puede ser la Comisión de Educación o la de Bienestar Social, alguna de estas comisiones, se les turnará la iniciativa para que la puedan dictaminar. Una vez habiendo dictamen, se presentará al Pleno del Senado y el Senado, en caso de aprobarla, la enviará a la Cámara de Diputados para su aprobación también. Por eso saludo también la presencia de Betty aquí, de la diputada Betty con nosotros. Y entonces ese sería el procedimiento legislativo sobre esta iniciativa en lo particular. Ahora, quiero comentar un par de asuntos relacionados. Ahora, en meses pasados, en esta legislatura, presentamos una iniciativa con el objeto de fortalecer la presencia de la profesión del trabajo social en las escuelas públicas. Tenemos una problemática de la que nos quejamos con mucha frecuencia, de violencia en las escuelas, el llamado bullying, que es violencia escolar, acoso escolar. Nos quejamos muchas veces de la presencia del fenómeno del narcomenudeo alrededor de las escuelas. Nos quejamos de los fenómenos de desintegración social, comunitaria, familiar, etcétera, que dañan el rendimiento escolar de alumnas y alumnos. En fin, una serie de problemáticas. Con motivo de ello, presentamos una iniciativa para fortalecer la presencia del trabajo social en las escuelas. En muchas escuelas hay trabajadoras y trabajadores sociales, pero no en todas. La idea es que sea una regla general. Se aprobó aquí en el Senado la iniciativa, se envió a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados no se ha aprobado, está en comisión, pero ahorita hay una buena coyuntura. Entonces, ahora que se están discutiendo las leyes secundarias, pues sería muy interesante que la Cámara de Diputados retomara este tema al momento de discutir las leyes que se derivan de la reforma educativa, porque finalmente esto es también reforma educativa, es transformación de las instituciones educativas en un marco social. Y por otro lado, vamos a platicar con la profesión del trabajo social sobre muy diversos temas. Ya tuvimos un encuentro en algún momento sobre el tema de derechos de las personas adultas mayores. Ahí tenemos pendientes. Me acuerdo que se habló en aquel encuentro de, por ejemplo, la ratificación de una convención interamericana que hay sobre derechos de las personas adultas mayores. Y también es importante que políticas sociales como las que hoy se aplican en favor de personas adultas mayores a nivel del gobierno federal se conviertan en derechos para que sean permanentes, que sean derechos de la población. Esa será también una discusión. Subrayo esto: las grandes políticas sociales que se están llevando a cabo deben también tener en su momento una traducción jurídica en forma de derechos, para que queden de manera
permanente para que obliguen permanentemente al Estado, más allá de este gobierno, que se queden como un legado ya para las futuras generaciones y gobiernos. Esas grandes políticas sociales que van hacia jóvenes, van hacia adultos mayores, hacia personas con discapacidad y otros sectores de la sociedad, deben convertirse en derechos plasmados en la ley. Bien, ¿usted quiere comentar de una vez o ahorita para contestar la siguiente pregunta? Sí. Buen día, Dalila Escobar de A Tiempo TV. Justo sobre este tema de la cuestión de la violencia, apenas mencionaban en la conferencia matutina el canciller mexicano Marcelo Ebrard sobre la preocupación de los gobiernos en el norte del país en torno al tráfico de armas. Preguntar precisamente esto y bueno, por supuesto lo que tiene que ver también con el tema escolar y todo el uso de armas, sobre todo en la zona norte. ¿Cómo trabajan en esta zona y cómo ven el panorama que hay en entidades de, pues sobre todo la zona fronteriza, entidades como precisamente Coahuila? A los expertos. El tema de la violencia tiene que enfrentarse desde distintos ángulos. Hay una parte de la estrategia que se está llevando a cabo que tiene que ver con toda la articulación de la Guardia Nacional, la nueva configuración de delitos graves. Por poner unos ejemplos, un par de ejemplos de decisiones que se han tomado ahora en el Congreso recientemente, pero también, si queremos soluciones de fondo, se tienen que combatir desde el ámbito social, económico, social y social. Ahí es donde entran muchas acciones y muchas políticas públicas para reconstruir el tejido social, reconstruir comunidades, reconstruir familias, reconstruir el tejido productivo. Esas son labores que no son de uso de la fuerza. Son importantes las del uso de la fuerza, pero yo diría que en perspectiva las más importantes son las de carácter social. Más educación en todos los niveles, particularmente en este caso media, superior y superior. Más empleo para las nuevas generaciones. Reconstrucción de los tejidos familiares y comunitarios. Entonces, ahí hay muchas cosas que podemos hacer. Precisamente la cercanía con la profesión del trabajo social nos va a ayudar a que en convenios posteriores podamos tener de su parte la información de una gran elaboración que se hace a partir de teoría y práctica en el trabajo social. Hay mucho que en la profesión del trabajo social se ha elaborado sobre los temas relacionados con la violencia y cómo ha afectado la violencia a la cohesión social. Creo que el maestro quería agregar algo al respecto. Precisamente en relación a lo complejísimo que es la sociedad en general, pero esta de México, que ha vivido postrada prácticamente muchísimos años, alrededor de 40, de que se aceleró el problema social. Tenemos muy complejo el problema. Mi pregunta es en el sentido de que si hay alguna aproximación estadística de cuántos alumnos hay en este momento, diría yo, activos, y cuántos profesionistas de esta profesión existen en el país, porque esto nos ayudaría a sostener que el Estado debe asumir precisamente una alta responsabilidad para que pues las universidades, los tecnológicos, las escuelas desde ciertos niveles, yo diría bachillerato en adelante, empezar a cultivar con alguna materia relacionada con el trabajo social, para ir encaminando a la gente, a los alumnos, hacia este trabajo social que para mí pues tiene una tarea sumamente enorme, compleja, en la medida que este país ha estado metido
en una situación bastante difícil, como la vemos hoy día. Maestra, por favor, maestra. Sí, Cano. muchísimas gracias. Bueno, justamente en este tema de la reconstrucción del tejido sociocomunitario en México y con base en lo que muy atinadamente nuestro querido profesor, que viene de Orizaba, de un instituto también muy importante en el que se imparte la licenciatura en Trabajo Social, yo creo que hay que hacer varios planteamientos. Por una parte, efectivamente, la seguridad es fundamental, pero en mi opinión lo es mucho más volver al trabajo con familias, volver al trabajo directamente con las comunidades, fortalecer estas redes sociales de apoyo que nuestra sociedad mexicana requiere. Y por supuesto, esto implica también, o tiene implicaciones de carácter ético, ¿no? Es decir, trabajar con las comunidades desde profesionales, como lo es trabajo social, por supuesto, la visión multidisciplinaria es fundamental, pero hablamos de cientos y cientos de egresadas y egresados a nivel nacional de esta profesión, que justo en el ámbito de este decreto que en próximos días se presentará esta iniciativa, pues de verdad esto dará una visibilidad y un realce importantísimo a la profesión en el sentido de participar de una manera más abierta, más profunda, más visible en el ámbito de la toma de decisiones y de la política social. Entonces, la reconstrucción del tejido social con las comunidades es central en principio. Gracias. Pues con esta iniciativa empezamos a fortalecer un proceso de visibilización de una profesión muy importante para los nuevos retos que tiene el país en materia social. Agradezco mucho la presencia de la maestra Leticia Cano, quien dirige esta Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y además es directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y de las maestras y maestros que nos acompañan, algunos que vienen de estados de la República, y de la diputada Beatriz López Chávez. Muchas gracias, bonito día. Gracias. Claro que sí. Vamos dando. Claro. Es que todo lo tiene pegado.